Buenas tardes, muchas gracias por estar conectados con nosotros en este jueves de cine en Casa Buñuel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de México, la Filmoteca de la UNAM, con el apoyo de la Cátedra Berman de Cine y Teatro y Cultura en Directo UNAM. Yo les agradezco mucho la invitación en este jueves para poder platicar con Eugenio Caballero, director de arte, diseñador de producción que admiramos todos. Muchas gracias, Eugenio, por aceptar esta charla. No, al contrario, gracias a todos por la invitación. Me hace mucha ilusión estar conversando contigo. Gracias. Bueno, Eugenio, yo diría que no necesita presentación, pero siempre hay gente muy joven o gente de otros ámbitos que se está acercando hoy a vernos. Entonces, bueno, les diré que Eugenio es el director de arte mexicano más reconocido a nivel internacional, una figura fundamental del cine contemporáneo, gracias a sus aportaciones a películas de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Fernando Henke, Jim Jarmusch, Claudia Llosa, Sebastián Cordero, Juan Antonio Bayona, Alfonso Cuarón y un largo etcétera. Esas aportaciones y esa evolución que él siempre tiene, esas novedades que siempre nos deslumbra en las películas, pues le han valido nominaciones a los premios más importantes y además obtener el Oscar por El laberinto del fauno, el Goya, el Art Directors Guild, el BAFTA, muchísimos premios más, y entre ellos también el Ariel, por supuesto, el Ariel que otorga la Academia Mexicana, y ha estado nominado 7 veces al Ariel, y lo ha obtenido en 3 ocasiones, querido Eugenio. Impresionante. No, bueno, ha sido un camino muy lindo conocer a todas estas personas con las que me ha tocado trabajar. Oye, Eugenio, también como habrá muchos estudiantes que están acabando el bachillerato, definiendo su vocación, y a lo mejor hay gente que no sabe muy bien qué hace un director de arte, un diseñador de producción. Bueno, yo tiendo a pensar que cada película tiene un universo propio, que funciona solamente para esa película. A veces, cuando es una película realista, es muy apegado a la realidad, es muy cercano a la realidad. Cuando es una película de fantasía, pues puede ser completamente creado. Pero este mundo lo define, entre otras personas, el diseñador de producción. Nosotros tenemos un director que tiene una visión global en general, y el director contrata a distintos especialistas en sonido, en imagen, en luz, entonces el diseñador de producción lo que hace es dotar de mundo a esto, pero también crear el concepto visual de una película junto con el director de fotografía. En realidad somos tres: el director, que aporta una visión general, y nosotros, que aportamos una parte de todo este concepto visual, de toda esta, digamos, aproximación artística o plástica al cine. Yo lo divido así, aunque no siempre es así, y de hecho esta regla ha cambiado un poco. Yo siempre digo que el director de fotografía se encarga de lo intangible, es decir, lo que no se puede tocar: la luz, el encuadre, el color en la luz, y el diseñador de producción se encarga de lo tangible: los sets, las locaciones, el color aplicado a las paredes, los muebles, los props, que llamamos la utilería, los pequeños objetos, todas estas cosas que al final ayudan a definir un personaje, a definir un estado de ánimo y a hacer sentir al espectador, que para mí es el fin último del cine. O sea, sentir, pensar, provocar, en ese sentido. ¿Por qué digo que ha cambiado? Porque yo ahora entiendo que las herramientas digitales son parte esencial también de la creación de estos mundos. Aunque sean usadas de manera muy sutil, o sean, digamos, las que llevan la historia, a mí es una herramienta que me interesa explorar y que me interesa utilizar últimamente. Esa no se toca. O sea, esa se hace, o sea, al final, en un mundo virtual, pero que sí, de alguna manera, responde a los conceptos visuales, y no solamente a los conceptos visuales, sino también al nivel de detalle y la ejecución que a mí me gusta plantear en mis proyectos. Entonces, por eso digo que esa ha ido cambiando, pero es en términos generales lo que es. Ahora,
tiene mucho más cosas, es decir, en un golpe de vista, en un entorno te puede ayudar muchísimo a entender el estado de ánimo del personaje o a definir el personaje o ayudar a los actores también, ¿no? O sea, eso es muy interesante porque tienes que ver, obviamente, con los actores, dotarlos de esta atmósfera, tienes que ver con maquillaje, con el vestuario, con sí, peluquería, con todo. sí, Oye, por supuesto. no mencioné que tú estudiaste historia del arte, historia del cine en Florencia. Sí. Desde muy joven empiezas a hacer cortos y videoclips, que además fueron también muy innovadores y muy divertidos esos videoclips que hiciste. Y tú descubriste, a ver, tenías 20 años o así, cuando ya estabas en el cine, tú descubriste tu vocación a edad muy temprana y tenías ya este bagaje de historia del arte, lo cual creo que te da otra visión de las cosas. Tú en Sí, los no, 90 ya parece. estabas por ahí, una anécdota, hablando con Gloria Carrasco, dice que un día la buscaste cuando estaban filmando En medio de la nada, de esta película de Hugo Rodríguez con guión de Marina Stavenhagen, y que estaban filmándola, y la siguiente vez que se encontraron, dice que llegaste con una maqueta impresionante del café bar que sale en la peli. Entonces ya tenías muy definido y tenías 20 años. Bueno, en realidad no lo tenía tan definido. Después me encontré con el oficio y fue maravilloso. Yo no vengo de una familia de cine ni que tuviera nada que ver con esto. Al igual que tú, mi aprendizaje más grande de cine mexicano que me marcó muchísimo fue a través de la televisión, a través de ver en Canal 4 las películas todos los días a la hora de la comida. Este, eh, que ahora todo el mundo criticaría eso de no tener conversación, sino prender la tele, ver la peli, pero fue increíble porque verdaderamente me dio una... Eran 5 películas a la semana, ¿no? 5 películas a la semana que muchas de ellas acababan siendo repetidas a lo largo de los años y que en algunas hasta te sabías los diálogos o entendías, te iba generando un gusto y un entendimiento de cierto mundo que a mí no me había tocado, pues, o que de alguna manera no era de mi época. Por otro lado, y entonces, eso me gustaba, siempre me gustó ir al cine, siempre me gustó el arte, en general, eh, pero yo estaba muy perdido, yo entré a estudiar, de hecho, mi primer examen para la universidad fue de Derecho, ¿no? Me gustaba la idea pues me gustaba el derecho ¿Litigar? internacional. ¿De Me gustaba litigar? mucho, ¿no? El derecho internacional, cierta vocación política en ese sentido, etcétera, cosas que ahora pues están completamente alejadas de lo que yo hago y de lo que me gustaría, ¿no? Pero justamente en medio de esta crisis tuve la oportunidad de irme a estudiar a Italia. Cuando regresé, unos años después, se dio de manera muy automática. Algunos amigos me empezaron a invitar a hacer esto. Yo ya había estudiado curso, bueno, esta serie de cursos prolongados de historia del cine, y dentro de ellos me había tocado analizar un poco el visual en el cine italiano, y entonces para mí era muy importante, de pronto tenía un poco de más idea, y empecé haciendo pues lo que hacen todos en un principio, que uno piensa que eso no va a tener ninguna trascendencia, pero que después te das cuenta que son lo que te va formando y lo que te va dando herramientas. Es decir, desde ir a conseguir un mueble a casa de unos tíos o encontrártelo en la calle y retapizarlo tú, a pintar una pared con cierta textura, a ir a buscar locaciones, porque una de las cosas más hermosas que me dio el cine en un principio y que me sigue dando, ahora de manera internacional, pues fue conocer mi ciudad. O sea, irte a meter, pues ya sabes, a los viejos cines que estaban derruidos. Me acuerdo que filmamos un video en el cine colonial, que era una maravilla, que estaba en el centro, por no hablar del cine ópera, que no puedo creer que en estos 20, 25 años Ay, no se haya verdaderamente perdido, es una porque pena. justamente cuando yo sí estaba dañada la estructura, un cine que además tiene diseño de fontanals Así es. que justamente se conecta con toda la historia del cine y el visual del cine mexicano. Entonces, eso fueron herramientas muy importantes que después me permitieron
desarrollar mi carrera. Cuando vinieron las oportunidades más grandes, esos caminos ya se habían recorrido. Porque de pronto yo me encuentro a mucha gente que dice, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago en este corto? ¿Qué hago en esta publicidad? ¿Qué hago en esta, tal? A veces parece que uno está perdiendo el tiempo, pero justo cuando menos te lo esperas, pues estas cosas, esas herramientas que fuiste adquiriendo te sirven. Oye, y tú cuando ya entras al cine, que son los 90, pues era una época no muy buena para el cine porque se hacían muy pocos largometrajes, ¿no? Y además, aunque obviamente ya estaba en el cuello el CCC, no había un lugar donde especializarse, que sigue sin haberlo, por No, cierto. no hay donde, No para un hay. director de arte, o un diseñador de producción, es un Ujú, poco lo mismo, para una vestuarista, ujú. para una persona que quiere estudiar maquillaje específico, digamos, de cine, hay poquísimos lugares donde estudiar y hay poca información Ujú. publicada y sobre todo hay información muy dispersa. Ahora mucho más que cuando yo empecé, porque al final eh, está el internet, puedes meterte y hay, Claro. ¿eh? Sí, ya lo puedes ver por internet, Pero pero hay, en los hay, eh, 90 hay no. poquísimo y sobre todo hay muy poco análisis. De hecho, por eso a mí me Ujú. parece tan importante y respeto tanto el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Ay, Como de investigar, de darle forma, de darle sentido también a todo esto que son pues distintas disciplinas o distintas artes que al final forman parte de esta cosa que es el cine, que en realidad sí siento que hay, te digo, hay la visión de un director, pero se hace a partir de la suma de muchísimos colaboradores, ¿no? así es. Y que el resultado final, digamos, tiene, trasciende gracias también a que todos esos colaboradores están alineados con esa visión, pero que todo el mundo aporta esto que trae, ¿no? Esto que puede llevarlo a otro nivel. Para mí es importantísimo que mis directores que me transmitan todo lo que quieran, que se discutan cosas, que se haga crecer el proyecto a base de la discusión, que eso para mí es esencial, con los guionistas, con los actores, con los otros colaboradores, los directores de fotografía y tal, se haga crecer el proyecto, pero después poder dejarle un ámbito de danza, como diría Christopher Doyle, ¿no? El fotógrafo, entre los directores, la cámara, los actores, y poder justamente que el resto de las cosas, o sea, que el director tenga tranquilidad de que ese mundo que se va a reflejar es un mundo que tiene todas estas características que se hablaron y más, y que verdaderamente ellos pueden concentrarse en esa cosa, que es contar el cuento. Al final todos lo contamos desde nuestras propias herramientas, Claro. ¿no? O Pero sea, volviendo un poco a esa época, cuando empezaste, pues la única manera de aprender era como en los gremios de la antigüedad, ¿no? Como que te sí, ibas con el maestro, entonces, bueno, asististe a Gloria Carrasco, sí, Gloria, que me dio mi primer a, chance en largometraje. a Guinaco, que yo me acuerdo mucho de esta película de Dulces Compañías, que es muy cruda, pero Sí. ahí ya tienes el crédito, creo que de ambientador. De, Entonces y empezabas como sí, decorador, ambientador, hasta llegar a director de arte. Había una cosa sí. también. Bueno, esa película para mí fue muy, muy interesante también, una película muy de la Ciudad de México, muy de una época ya perdida en realidad, ¿no? Del Cine México, el edificio Ujú. muy pocos años después del temblor, eh, una Ciudad de México ya perdida en ese sentido. Y luego Gloria, mi primera película que fue en medio de la nada, que el otro día platicando con Marina también fue su primer guión y ahí además conocí a gente que ha estado el resto de la vida, que hemos coincidido, que hemos generado amistades y cariños, que fue en el desierto, y se construyó toda una gasolinera
café, el café famoso, y fue una locura, irse allá al desierto, y yo me acuerdo una escena así memorable, casi de película, que fue que teníamos que mover un molino de viento, de estos grandes molinos, ¿te acuerdas? Con una torre, y entonces lo cortamos con una grúa, y luego íbamos en la carretera con un camión muy grande, y otro camión detrás que iba sosteniendo algunas cosas, y era una, para mí, de 20 años, en el desierto, en el atardecer, ver esto, pues, era de estas imágenes que no se me olvidan, o me acuerdo mucho, mucho, mucho que yo creo que yo soy yo, porque me pasa recurrentemente que desde ese entonces, que en el desierto nunca llovía y nos tocó una temporada de lluvia Ay, no me digas. horrible, horrible, o sea, ¿Qué cosa? y entonces ahí estábamos, teníamos que subirnos a detener las lonas para que el set no se nos cayera encima, porque al final pues se había construido pensando en el desierto como tal, y Claro. luego empezó a ser una locura de vientos y eso completamente inusuales, y eso me pasó de nuevo en Romeo y Julieta, y me pasó de nuevo Y en el laberinto. en el fauno, o Sí. sea, es un poco absurdo, Oye, ¿no? y bueno, en este aprendizaje, después te topas con Brigitte Brock, que para ti ha sido muy importante, tú le dedicaste el Oscar a ella y siempre la mencionas como, pues, tu Bueno, Brigitte fue mentora. como mi mentora en ese sentido. Es verdad que lo que decías, como de que uno va aprendiendo todavía el oficio de, pues como de maestro a pupilo en ese sentido, y a mí me tocó ser el pupilo de Brigitte y me tocó colaborar con ella y ser su decorador, y Brigitte ha formado a muchísima gente, dentro de ellos pues está Salvador Parra, que es un Claro. director, ¿no? Que es un diseñador importante en México, y así te menciono, estaba Toño Muñoz Hierro, estaba Ana Ujú. Solar, está mucha gente que después, el Sí, Pache, mucha gente que después H. empezó a hacer sus pininos y sus carreras. Una de las cosas que me enseñó, pues es eso, a pasar el legado, ¿no? Para mí es muy importante también que conmigo han trabajado mucha gente que ya está ahora haciendo también sus propias cosas, y que además les aprendo muchísimo, ¿no? Ha sido maravilloso trabajar pues con Bárbara Enríquez, con Alejandro García, con Oscar Tello, con Christopher, Christopher. con mucha gente que ha estado trabajando conmigo, pero eso se lo aprendí a la güera. Y otra cosa es la disciplina de trabajo. O sea, hay una cosa que es pues casi militar en ese sentido, odio decirlo, pero que es que había que levantarse a las 6 y era a las 6, y si no, pues tenías consecuencias y ese tipo de cosas. Y por otro lado, el gozo de la creación, ¿no? Mm. Eh, Brigitte se metía en el personaje, se metía a hacer cosas. También Brigitte es alguien que empezó tarde a hacer arte. Sí, empezó, dicho por ella, a los 50 años. Ella sí descubrió que eso era lo suyo a los 50 años. Tarde, sí, Sí, efectivamente. pero con una energía y una pasión Es que yo creo que increíble, ¿no? refleja su personalidad, es decir, pues Brigitte se combustiona, y eso es una cosa que es Se maravillosa. combustiona, qué buen término. No lo digo en mal sentido, todo lo No, no, contrario. no, se combustiona, me gusta Este, la eh, imagen. Así, y eso fue parte esencial. Yo hice primero 2 o 3 películas con ella, ¿no? Hice Entre ella y una mujer desnuda, hice una película de época, justo que ahora, el siglo XVI, que ahora estoy volviendo al siglo XVI, que se llamó Ajá. La Otra Conquista, en donde yo le ambienté. Era un proyecto que pasó por varias manos en distintas etapas, etcétera, etcétera, un proyecto ambicioso. Y después en otras cosas, y llegamos a Romeo y Julieta, que Romeo y Julieta fue una película importante para mí, Muy muy importante. grande, muy grande. Ahí estabas en el departamento de arte, que también creo que estaban Pache y Alisaín Colombia. Era un departamento de Estaba arte muy, Listarín también, que había trabajado con Brigitte muy Silvestre. grande. El departamento de arte de esa película era muy grande y una película muy compleja, ¿no? Y bueno, con muchos recursos también que yo creo que te permitió aprender y ver otro tipo de producción muy Es eso, distinto, ¿no? te abre los ojos, ese tipo de cosas te abren los ojos hacia otro tipo de cine, o sea, temáticamente, estéticamente,
cómo se dialogaba, también era distinto. No digo que mejor o peor que las otras No, no, películas, era no. distinto, ¿no? Y eso era muy, a mí me sirvió mucho. Y por otro lado, sí había recursos, pero no tantos, pero la verdad es que en ese momento había tal hambre de querer crear que al final acabamos haciendo cosas interesantes. En Romeo y Julieta también nos pasó esto de que se cayó el set en algún momento Ay, hacia el sí. final, por un viento del norte que se subió al mar. Sí, Y sí. ahí Baz Luhrmann tuvo una visión maravillosa, creando una de las secuencias más memorables de la película. En realidad fue muy... eh, además, otra cosa que me recuerdo así, que me ha servido mucho, es nosotros hicimos algo que ahora sería casi imposible, que es sacamos los muebles para todos estos sets de, del Museo de la Bola y la Fundación Hagenbeck y de la Lama, de los tres lugares que tenían. Estos eran joyas, eran verdaderamente joyas a nivel mundial. Entonces, aprendimos de traslado, de restauración, de todas estas cosas que ahora son también importantes para cuando mueves ciertas piezas. Por ejemplo, me recordó mucho ahora en el museo, cuando hicimos lo de Guillermo, Ahora llegaremos. este, un poco como estas metodologías para poder mover estos muebles o estos objetos sin que sufrieran daños o los menores daños posibles. Y fue interesantísimo, porque era ir a vaciar estos museos y entender de la historia del mueble, que a mí me Exacto. apasiona, ¿no? Y de otra cosa que me encanta, que es la carpintería, ¿no? Que la carpintería, la ebanistería, Que eso es algo que caracteriza tu trabajo. Tú vas de lo muy artesanal a esto digital impresionante. A mí me gusta mucho lo que hicieron en el Laberinto del Fauno, que fueron con los viejos maestros españoles, ¿no? sí. Para las escayolas y Hacer todo, escayolas, sí. la escayola, pero como que eso ha sido una constante en ti, que experimentas, pero vas también a lo artesanal, le das su peso. Y ahora que hablabas de estética, también una película que fue muy, muy novedosa a nivel muy llamativa fue Santitos, de Sí, Springal, en la que compartes crédito con Parra, pero con creo que ahí, Salvador. ajá, fue como ya su debut, ya como su graduación de directores de arte, ¿no? Sí, era un proyecto que evidentemente, y por cómo estaba conformado, heredamos de Brigitte, ¿no? Originalmente la iba a hacer ella, por alguna razón no pudo, no recuerdo ahora. Y entonces Salvador y yo, que además éramos socios en ese entonces, este, eh, decidimos tomarla dividiéndonos como, básicamente como se dividía el viejo cine, el viejo cine mexicano, es decir, él se encargaba de la construcción, ¿no? Escenografía, Las cosas que había, bueno, ajá, sí, la sí, construcción sí, como tal, ajá, y yo de la ambientación. Entonces, para mí, para él hizo un teatro que se tenía que hacer y alguna cocina y algunas cosas más que se construyeron, y a mí me tocaba toda la parte de recrear el viaje, o sea, desde Tlacotalpan hasta Los Ángeles, pasando por la casa, un burdel que había donde estaba Roberto Cobo, que fue una... que no que, alucina, era como surrealista, que era el salón este de la vaca, ¿no? de la vaca, sí, ¿no? Eso eran estos guiños de humor de Alejandro y de la escritora que se llamaba, a ver si me acuerdo, este, ay, se me fue, olvídalo. Pero bueno, y de pronto, pero pudimos hacer unos decorados muy vistosos. O sea, Oye, perdón que te interrumpa, era así como entre psicodelia y Almodóvar, o sea, una cosa sí, luego había jocosa, unas cosas así de unas fuentes venecianas y tal. Allí también se continuó mi relación con los anticuarios de México, que para mí es algo, digamos, es otra de las cosas que me encantan, ¿no? No solamente ir a la lagunilla con todo lo que eso implica y con todo lo que eso enseña de la historia de nuestra ciudad, sino también pues los anticuarios que son más especializados en distintas cosas. Yo me acuerdo, ahí me tocó trabajar muy de cerca con Daniel Liebson,
que, que se puso guapo con todo, no hubiéramos podido pagar con el presupuesto de la película todo lo que al final pudo estar ahí, pero pues se fueron generando estas colaboraciones y la gente, siento que la gente se contagia de tu entusiasmo y de lo que quieres hacer. Hay una cosa como bien interesante de poder explicar y transmitir a la gente alrededor con la que colaboras, pero ahora a mí me toca mucho más lidiar, más que con los proveedores y con los anticuarios, aunque sí, es más con mi equipo. Los equipos cada vez van volviendo más grandes y es muy importante que tu escultor o que tu ambientador o que el que está encargado de la bodega Claro. pueda entender hacia dónde y por qué es importante que esos objetos estén cuidados o que ese objeto esté hecho de tal manera o que ese objeto exista, ¿no? Porque no nada más es una cuestión aleatoria. Para mí es importantísimo entender que cada pieza que está en la pantalla tiene una razón de ser, quiere contar algo, ¿no? O sea, es decir, Claro. no, que no esté nada más porque se vea bonito o porque sea atractivo, porque al final eso cambia, las modas cambian, los gustos cambian, todas estas cosas, pero si todo eso está formando un personaje, pues para mí eso es esencial, eso es A esencial. mí me gusta que tú dices que eso hay que diseñar desde la narrativa, no desde la estética, ni desde tu gusto personal. Sí, O no, el desde gusto personal, o sea, exactamente, eso digo, está. he hecho películas basadas en cierto gusto personal que me tapo los ojos. Oye, y Estaba después pensando, también inicias una relación muy interesante con Sebastián Cordero, que haces 3 películas con él, pero además ahí están de productores Berta Navarro, bueno, entre otros, Berta Navarro y Guillermo del Toro. Y creo que la película Crónicas tiene mucho significado y si alguno está interesado, el otro día me encontré un detrás de cámaras que está ahí por YouTube, donde se te ve todo esto que ya nos habías platicado alguna vez, filmando en Ecuador en unas condiciones muy complicadas, yo eh, haciendo los efectos especiales, las calles que acaban de pavimentar y tú las llenaste de lodo y se te ve a ti embarrado de lodo y clavando las cruces ahí, ahora sí que con lodo hasta las rodillas y el tema, un tema muy fuerte, ¿no? Si quieres comentar algo bueno, yo papel. es un proyecto fundamental. Es un proyecto fundamental por la posibilidad de haber conocido a, a Sebastián y a Enrique Chedia, que es el director de fotografía, por la cercanía que me dio con Berta, aunque ya nos conocíamos, ya éramos cercanos, pero ahí nos volvió familia. Para mí, Berta Navarro ha sido fundamental. Suena casi a cliché, esto lo podría decir varios cineastas en esta misma frase en distintas partes del mundo. Berta Navarro ha sido esencial para muchos de nosotros, de muchas generaciones. Sí, sí, sí. Eh, Tiene esta cosa de que cree en ti y cree hasta el último y te da las posibilidades y te enseña y te cuestiona y, y te y se vuelve parte integral de tu vida. Y eso me ha pasado con varios, en esa película, pues son muchos. O sea, Ujú. Guillermo, Alfonso también Sí, de claro, claro, cierta claro. manera, pero Berta, Quique, eh, Sebastián son personas fundamentales. Yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, mi madre acaba de morir, y había que ir a filmar a cementerios Ecuador en unas condiciones difíciles, ¿no? En unas condiciones muy, muy complejas. Y a mí me tocó vertir pues todo este duelo, todo este sentimiento, toda esta cosa en una película de la cual me siento profundamente orgulloso, ¿no? Donde además también pude empezar a experimentar con cierta imagen o con ciertas cosas con respecto a la narrativa que digo. Es decir, no me acuerdo una discusión muy, muy intensa del por qué ponerle lodo a esta calle. Encontramos un cementerio muy bonito, que se supone que estaba en un pequeño pueblo en Babahoyo, pero acababan de pavimentar la calle afuera. Entonces, pues completamente se cambiaba la idea y nosotros de repente queríamos hacer una metáfora visual con lo que estaba pasando. Es decir, encontramos que el,
digamos, el vestido, las ropas que se utilizaban en la costa, sobre todo para la muerte de los niños, eran blancas. Y esto sucede al inicio de la película, y queríamos hacer una metáfora de cómo la inocencia de este pueblo, ¿no?, se iba manchando a través de la mentira del personaje, digamos, ¿no? Y nos era muy importante que esta ropa blanca acabara totalmente enlodada, ¿no? Esto es algo que ahora suena muy claro, pero que en ese momento no era tan claro, y no era muy claro convencer a los productores y a los gente de locaciones, y así de, queremos poner lodo en toda esta calle que acá, además, ellos se sentían súper orgullosos de su nueva calle pavimentada, y cuando les dijimos, sí, pero queremos poner lodo, y evidentemente fue un desastre que al final sí nos permitió filmar, pero que yo creo que no, o sea, la secuencia no sería ni la mitad de potente, con todo y que Ay, es muy fuerte esa secuencia. la actuación Muy, de todos es no, espectacular, no, no, muy la de Damián dramática. es una cosa alucinante, pero también la de los otros, Chema Sí. Jaspi, que está ahí, Leonard Watling, o sea, había grandes actores que al final, pues todos acabaron llenos de lodo, y de alguna manera era una metáfora de lo que pasaba con la historia, ¿no? Entonces, fue una peli dura, ¿no? Eugenio, perdón, ya tenemos aquí algunas preguntas. Y, Alejandro Springal dice que la escritora de ah, Santitos es María Amparo Escandón. no, María Amparo, sí, perdón, María Amparo, sí, perdón. Después Gloria Carrasco, que bueno, por aquí anda. Salud, Gloria, gracias. Y una actriz que no dice el nombre, pero pregunta, ¿alguna vez se han nutrido del trabajo de un actor para crear el universo visual de alguna película? ¿O algún actor le ha aportado alguna idea buena que aporte en el mundo que se está construyendo en una película? Sí, de hecho, para mí hay una cosa muy importante, que es, yo respeto enormemente el trabajo de los actores, ¿no? Me parece que es eso de cambiarse de piel y exponerse de tal manera, lo respeto mucho. Y me gusta hacer sentir a los actores cómodos. A veces tengo posibilidad de hablar con ellos antes, y, y construimos un poco el personaje. Es decir, me ha pasado en varios. A mí me gusta hacer, por ejemplo, un pase de utilería, un pase de props, por lo menos una semana, a veces 2 semanas antes de rodar, en el cual se le enseñen más o menos lo que nosotros, el director y yo, o el director, mi equipo y yo, y la persona encargada de props, hemos, eh, hemos creado bueno, hemos definido para el personaje. Y ahí surgen un montón de diálogos, ¿no? A veces cuando tengo la posibilidad, les mando, en cuanto tengo un diseño del espacio más personal de los actores, a veces se los mando a través de los directores, o se genera una conversación para ver por dónde está. Yo no, al final no me mando solo, en el sentido en el que No, yo sigo lo que un director me pide, ¿no? En claro, ese es la sentido. historia de él. Es la historia de él. Entonces, para mí es muy importante que sea siempre a través de un diálogo puenteado, por decirlo de alguna manera, a través del director. Ahora, sí me gusta construirle los personajes y los espacios para que verdaderamente se sientan ahí. O sea, me gustan los sets de 4 paredes, me gustan los sets aislados, me gustan los sets que te metas y creas que estás ahí, me gusta que los cajones estén llenos, me gusta que haya documentos con los nombres de los actores, me gusta, o sea, con los nombres no de los Sí, actores, del sino personaje, del personaje. del personaje, con las fotos de los actores, me gusta que haya fotos de los personajes cuando son más jóvenes, me gusta crearles una historia familiar, me gusta crearles una historia social, todas estas cosas, y dejar puestas las cosas en su en sus espacios. O de repente el experimento que era maravilloso, o muy divertido, que hicimos con Sebastián Cordero en una película que se llamó Europa Report, que es sobre un viaje Ujú. a la Espacial o luna, algo así, espacial, ¿no? a la luna de Europa, a Europa, una de las lunas de Júpiter, donde se supone que podría haber vida, en el cual
construimos un set en Nueva York, en, una, en un foro ahí que creo que ya ni existe, en Williamsburg, y pusimos digamos, nuestro set que tenía 2 pisos, que era digamos, la sala de control, el cockpit, ¿no? Y una especie de laboratorio que estaban en esta nave, y las pusimos sobre un gimbal que se llama, que es una plataforma que se mueve así, y entonces te da una cantidad de movimiento muy interesante. En teoría se mueve con un joystick, siempre falla y acabas moviéndola como con unas barretas y así. Y entonces era un set reforzado, pero lo que era muy bonito es que los actores entraban a través de un puente, las cámaras y la iluminación estaba metida dentro, ya integrada al set, o sea, las cámaras estaban escondidas detrás eran camaritas chiquitas que había desarrollado Enrique para 127 horas, se llama la película de Danny Boyle, sí, ¿no? Él había desarrollado estas camaritas, y entonces al final estaban metidas dentro del equipo del laboratorio, y una vez que quitábamos el puente, les daban las instrucciones a los actores desde antes, y estaba Michael Nyqvist, estaba Ana María Marinka, o sea, había grandes actores ahí. Las correcciones se daban a través de un micrófono, pero estaban ellos aislados, y entonces ahí sí empieza como a moverse el set, a moverse las cosas, etcétera, etcétera, y sin intervención de luces y sin intervención de cámaras vistas, y era muy interesante lo que se le generaba para los actores ahí, porque era como verdaderamente estar en este viaje, no había nada que los distrajera de esto. Si tenían que subir las escaleras, tenían que subirlas en movimiento, había algo de riesgo, pero todo el mundo jugamos ese juego, fueron las reglas que se establecieron para hacer ese rodaje. Oye, te voy a leer, tenemos otro par de preguntas por aquí. Adriana García pregunta cómo ha logrado que un espacio creado para una escena parezca que siempre estuvo ahí. Pues Sí, es un es lo poco más lo que estás difícil. comentando, ¿no? No, pero sí, ese es lo más difícil. Pero es cuando se logra bien, porque después ves la peli y crees que ahí estaba, ¿no? Que nada más llegaron a filmar y todo estaba ahí, y resulta que no había nada ahí. Está Esa es creado la desde magia cero. de la dirección de arte. Entonces, bueno, Sí. ¿cómo le haces para que parezca que siempre estuvo ahí? Pues tratas de entender la historia del espacio. Eso es para mí lo más importante. Es decir, no nada más es un resultado estético o es una cosa final, plástica, por decirlo de alguna manera, sino tiene mucho que ver con la historia. Es decir, entiendes de qué época era el edificio, dónde están las cañerías, dónde pudo haberse creado humedad, qué temperatura había, etcétera, etcétera, cómo se fueron acumulando las cosas, dónde se acumula el polvo, qué objetos, o sea, si es un edificio viejo, cuáles de los objetos están ahí desde hace 50 años, es decir, aplicación, contactos, switches, todas estas cosas, cuáles fueron puestos después, cuándo llegó este personaje y qué trae. Todas estas cosas son las que al final van formando capas que te hacen verosímil la recreación de un espacio con historia. Ahora, te digo que no creo que tenga que ver nada más con la estética de esto, sino tiene que ver con qué es lo que quieres contar del personaje y de la historia del lugar. Para mí eso es lo más divertido. Y luego se va volviendo uno especialista en ciertas cosas, en objetos de determinada época o en pintura escénica. No, yo trabajo ahora con ay, se me fue ahora el nombre. Bueno, trabajaba con el gran Mariano que murió, que hacía pintura escénica, pintores, y Lascano, con Arturo Lascano, que es un gran pintor escénico, el otro que era maravilloso, que era mi gran amigo Marco Supelli, que ya también... Eugenio, se nos ha ido Eugenio. Hola, hola, yo estoy Exacto. aquí. Ok, Eugenio, otra ¿Me fui? pregunta. Sí, te fuiste un momento. Hay otras dos preguntas, que si recomendarías alguna carrera o disciplina para convertirse en director de arte, pues. Mira, a mí lo que me interesa mucho es que
de la carrera que vengas vas a tener una aproximación distinta a la creación. Se fue la... Creo que se congeló la imagen, no sé si me A están ver, viendo también, ¿sí? ¿yo me estoy yendo? Sí, de repente te congelas, pero bueno, si quieres seguimos. Ok. Este, ok, Ahí estás de nuevo, ya estoy aquí. ahí estás, regresaste. Bien. A ver, entonces, decía, con respecto a las carreras, la, Bueno, perdimos un poco a Eugenio, pero vamos a esperar que aquí está de nuevo el mago Eugenio. Sígueles las carreras. A ver, Eugenio, habla, habla. Yuju, yuju. Creo que no vimos a Eugenio. ¿Sí oyen a Eugenio? A ver. Yuju, yuju. ahora sí ya te escucho. Ya, ¿Tú me escuchas a mí? ahorita ya. Muy bien. A ver, volviendo a lo que preguntaba alguien por ahí, ¿de qué carrera? Mira, Omar Marín pregunta. Omar, yo conozco directores de arte, diseñadores que vienen de totalmente distintas disciplinas. Por ejemplo, ahora en el panel en el que estuvimos los nominados al Oscar por Roma, no había uno que había estudiado lo mismo. Digo, Bárbara y yo, que habíamos estudiado historia del arte, más o menos, pero los demás era, una persona se había hecho en los foros, básicamente llevando los cafés y con ganas de esto. Había un arquitecto, había gente de artes plásticas, había gente que venía del teatro, como de escenografía de teatro. Había, creo que una persona que había estudiado una carrera nada que ver como derecho o algo así, y que acabaron haciendo esto. Yo lo que creo es que diseñadores gráficos también, había un diseñador gráfico. Cualquier cosa que, por ejemplo, las artes plásticas, o sea, estudiar artes plásticas al final funciona en ese sentido, la arquitectura también puede ser, pero ninguna realmente te, te va a... O sea, yo no creo que ninguna tenga una ventaja con respecto a las otras, te lo digo la verdad. Yo como historiador creo que tengo la posibilidad o el método de investigación que puede funcionar, que me sirve a mí. Hay otros que, digo, Salvador, si mal no recuerdo, Salvador Parra viene de las artes De plásticas, las artes, sí, de la ¿no? Esmeralda. De la Esmeralda, entonces es, 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 es bueno con esa parte. Y yo creo que cada uno hemos desarrollado esto. Más bien, yo creo que lo importante es ser un gran espectador de cine, empezarse a clavar, empezarse a experimentar, empezar a experimentar con cosas pequeñas, con los cortos de la escuela, con los proyectos, porque a veces no le llegan, sino de repente generando ciertas piezas, ciertas cosas, experimentar, y de ahí en adelante. Yo lo que creo justamente y no sé si te lo comentaba el otro día, Elisa, pero para mí ahí es donde está el punto más importante. Es que hay que hacer, hay que juntarnos para poder hacer algo de formación, es decir, una Sí. escuela o más bien digamos, una cátedra o una cosa así, en donde verdaderamente los muy talentosos directores de arte y ambientadores y locacionistas, porque para mí, por ejemplo, las locaciones son parte esencial de mi trabajo y normalmente se le ve como un ente de Como muy producción, aparte, ¿no? pero para mí es esencial en el trabajo del director de arte y los pintores escénicos y todas estas personas y los diseñadores gráficos y tal, puedan verdaderamente dar herramientas que funcionen específicamente para el oficio y no tener que hacer toda esta cuestión de prueba y error que uno acaba haciendo que lo vuelve más largo o lo vuelve más expuesto. Es decir, cuando
en vez de tu trabajo final, tienes la película de alguien en tus manos, pues la presión es distinta, digamos, Claro, ¿no? claro. No, Eh, ¿No? fíjate que es curioso, pero también cuando estudias artes plásticas, estudias historia del arte, no suele decirte los maestros, y veo que siguen sin hacerlo, que una de las salidas es ser director de arte, que es el cine. O sea, como que no se le dice a los alumnos, no se les No, da porque, esa no como... porque, digo, ahora ha cambiado. En ese entonces uno tenía que ser un suicida para dedicarse a eso. Sí. Es decir, si el año en que hicimos En medio de la nada se hacían 6 películas Ujú, al año, y ujú. somos un montón de personas alrededor, pues imagínate la rebatinga que había en ese sentido, ¿no? O sea, realmente no había... Y luego, sí, y luego encontrar también a tu grupo de trabajo, que para mí es esencial, es decir, gente con la que acabas conversando los mismos temas, acabas entendiéndote y entonces se va desarrollando algo que cada vez pues, va más y más profundo, ¿no? Ujú. Oye, aquí también otra pregunta, Luca desde Puebla. Al realizar un trabajo documental, ¿qué recomendaciones nos comparte para aprovechar como parte Mm. de la narrativa el entorno o el ambiente? Bueno, mira, el documental es una historia distinta en ese sentido. Lo que yo sí veo es que, por ejemplo, el documental en México es que además es nuestra salvación en todos los sentidos, es una maravilla. Este, eh, el documental en México tiene una sensación de fondo y de forma Ujú, que funciona muy bien. Es decir, uno ve los documentales de Tatiana o de Juan o de Berardo, o de todo, o sea, ujú, ujú. verdaderamente todos estos documentales fundamentales de los últimos años, de las últimas 2 décadas, Sí. y tienen una noción estética muy grande, además, o sea, artística, por decirlo de alguna, además Ujú, ujú. de la profundidad temática, ¿no? Y que Sí. y que cumplen estas mismas reglas, es decir, muchas veces la elección de la locación o del ángulo en la locación, porque en el documental estás mucho más limitado, no es que puedas recrear algo, sino que básicamente es la elección de en dónde lo pones, cumple esa sensación, digo, cumple ese sentido de estética o sí, de estética eh, necesariamente ligada al fondo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con entender, pues, cuál es la premisa del documental como tal y entonces ver en la medida de las posibilidades qué locaciones, digamos, qué rincones se quieren mostrar, a veces un cielo o una pared texturada o huellas de balas en una pared que pasaban, que se ve mucho, por ejemplo, en las fotografías de guerra, etcétera. A veces una esquina, una imagen de una esquina, habla digamos, 2 horas de lectura de una pieza. Es decir, a mí me gusta mucho justamente esa capacidad de síntesis que puede tener la imagen en el cine, Ujú, ujú. ¿no? Oye, tenemos también, bueno, quería yo entrar a este tema un poco más adelante, pero ya nos lo preguntan. Bueno, voy a hacer un corte en el tiempo y en el espacio, tu relación con Guillermo del Toro, que ha sido tan fructífera desde que se conocen, que él era productor, después El laberinto del fauno, que bueno, causó tanto revuelo internacional, una gran aportación al diseño de producción. Y nos preguntan que cómo fue para ti trabajar la curaduría de la exposición en Casa con mis monstruos, que es Mm. verdaderamente impresionante. También yo te lo quería preguntar, ¿cómo lograste unir en un discurso coherente, un discurso visual coherente, el reproducir la casa de Del Toro, todo este mundo que es complejísimo, el mundo literario, el mundo gráfico, el mundo del cómic, reunir tantas piezas, ambientar un museo, que es un edificio antiguo, que creo que tampoco las condiciones eran las ideales, ¿no?
ambientarlo, la iluminación y sobre todo reunir parte de su propia colección que tiene desde estas figuras de cera, vestuario, los props, sus propios dibujos, todo lo del arte de muchísimas películas. Y creo que ahí tu mirada fue muy importante, tu mirada de historiador del arte, de director de arte, de cine, tu bagaje, tu conocimiento de todos los estilos, para reunir también esta obra que va había grabados de Goya, había cosas de Julio Ruelas, de Siqueiros, de Diego Rivera, de Orozco, un alucine, o sea, ¿cómo lograste? Se hace complejísimo. No, bueno, para mí fue un sueño. Yo tampoco, ahorita todavía no sé cómo lo hicimos, pero concretamente, para mí, cuando se acercó Guillermo y me dijo que quería hacer esta exposición, fue muy pronto que empezamos a conversar de que tanto para mí y también para él era muy importante también anclar toda la obra de Guillermo y todos los temas que él toca en México. O sea, es decir, con la tradición, con cierta tradición mexicana. Es decir, a él como autor que mama de todos estos, de todas estas obras y de todos estos autores que tocan estos temas que para él son importantes y que él ha hecho, ha hablado mucho de ellos, lo monstruoso, la fealdad, lo grotesco, digamos, la opresión de los temas religiosos, la alquimia, la magia, la niñez, ¿no? Entonces, pues de ahí partimos. Para mí, yo le sugerí hiciera, digamos, que trajéramos a algunos invitados a echarse una paloma con nosotros. ¿No? En un principio, digo, pensamos en Ruelas por obvias razones, pero Sí. eso fue creciendo porque al final, pues, uno no para y o sea, uno es un glotón. En golosinas. ¿No? Uno es un glotón. Entonces, empezamos a entender cuáles eran esos temas, los definimos muy claramente, eran 9 temas, si mal no recuerdo, infancia, después su casa, ¿no? Como tal, lo victoriano, que es lo que menos tiene que ver con México, aunque logramos meter cosas muy interesantes en esa sala de arte de la época, un retrato a mí de Ruelas que me marcó cuando lo vi en el Es canal, precioso. que Sí. era una locura, que es casi premonitorio, ¿no? Porque es unos antes de morir, como murió, se le veía de alguna manera en la mirada. Bueno, eso, magia y ocultismo. Y el cuarto de lluvia y los Edición, el cuarto de cómics. lluvia, sí. Entonces, un poco partimos de eso, dividimos el museo en esto, generamos un recorrido más o menos lógico, entendimos cómo queríamos desdoblar la casa de Guillermo para que fuera una experiencia de museo y no una recreación de una casa, porque al final eso pues no tiene chiste, ¿no? Sí, había una esquinita de casa de Guillermo y lo demás era más bien un desdoblamiento de los temas visuales que él tiene en su casa, donde él colabora, donde él vive, digamos, con toda esta colección. O sea, yo me volvería Sí, loco. qué O sea, alucine. yo Qué me volvería miedo. absolutamente loco. Pero bueno, él tiene una colección maravillosa. Por un lado, entendimos y hicimos estos 3 ejes que a mí me ayudaron muchísimo. Al final, de nuevo, tiene que ver con el orden de cómo vas planteando las cosas. O sea, por un lado, 9 temas, después 3 ejes que eran Guillermo como coleccionista, es decir, lo que lo ha influenciado de cómic, de cosas, de autores del mundo, cineastas, de todas estas cosas, de cosas gore, de cine, de cine de freaks, de todas estas cosas y sobre todo de cómic, muchas cosas de cómic. Entonces, por un lado está eso, son más o menos un tercio, el otro tercio era Guillermo como creador. A mí me interesaba muchísimo
que se entendiera que el resultado de las películas de Guillermo no es casual, es de un trabajo enorme detrás, es decir, no es que sea una ocurrencia, la ocurrencia está, es decir, el momento, tal, pero luego hay un análisis y una cantidad de material desechado, ¿no? Que valía mucho la pena y yo quería mostrar muchas cosas que no acabaron ahí. Y por otro lado, las que sí acabaron, que son la factura de los props, del vestuario, de todas cosas. Tuvimos cosas del Laberinto, tuvimos cosas de The Shape of Water, tuvimos cosas de todas las películas en realidad, ¿no? Había un poco de eso. Y luego estaba este otro tercio que era el más inusual y que era el más difícil, que era poner a dialogar a todos estos autores con esta otra obra, tanto la de Guillermo como su colección de cosas radicalmente distintas. Y de pronto empezamos a hacer conexiones maravillosas. O sea, yo me acordaba de haber visto Los Rábanos de Diego Rivera, que me recordaron muchísimo a La Mandrágora. Conseguimos el títere original de La Mandrágora, la escultura de La Mandrágora, lo pusimos al lado junto con la colección de ceras anatómicas que tiene Guillermo, más algunas que venían también de la UNAM, muy específicas, unas joyas así de ceras anatómicas del 19, preciosas, en la sala de Frankenstein, o pusimos a La Bruja, esta obra maravillosa de Goitia, o El Ahorcado de Goitia, a dialogar con Chetzar, que es un autor que le gusta mucho. Y entonces empezamos a hacer este tipo de juegos. Por ejemplo, había un dibujo que hizo Cameron con su mano, o sea, él dibujó una cosa para Alien, que cuando yo la vi me recordó muchísimo un paisaje que habíamos visto en el periodo de investigación, pero ya lo conocíamos también, pero de Orozco. Y los vimos y tenían exactamente los mismos elementos, es decir, tenían un elemento dramático en la parte inferior derecha, tenía un cielo borrascoso con una línea de cielo en el horizonte. Había unas conexiones alucinantes, ¿no? Después nos metimos a La Profesa, al Museo de la Profesa, a ver algo de arte religioso. Pues al final abarcaba desde el siglo, o sea, era 500, sí, había obras de 500 años. Virreinal, ¿no? Desde la pintura virreinal hasta arte contemporáneo, ¿no? Una exposición impresionante, un trabajo impresionante de curaduría. Esta pregunta, perdón, la pregunta nos la hizo Rosario Vidal Bonifaz, a quien le mando muchos saludos y un beso, igual que Adriana García. Perdón, Renato Ahora, tuve que aprender muchísimo. Eso es algo que me gusta. De repente en el cine siempre es de constante aprendizaje, cada proyecto lo es, cada conversación con los distintos directores lo es, cada uno tiene su estilo y con los distintos colaboradores, pero una cosa interesante de pronto es que me ha tocado aprender cosas radicalmente distintas. O sea, yo de museografía, pues salvo lo visto en la escuela y así, pero realmente nunca había montado una exposición, nunca, y creo que lo que quise hacer fue una narrativa más cinematográfica, más de autor de cine. Y eso es lo que he tratado de hacer también con mi experimentación en otras cosas, en lo del circo, del sol, o en esa locura que hicimos. Pero eso es lo interesante, que justo sí se ve lo cinematográfico. Y Renato, que estuvo en la exposición, querido Renato, pregunta, ¿cómo se relaciona el director de arte con el diseño sonoro de una producción de cine? ¿Interviene de alguna manera? Interviene a nivel práctico. O sea, yo creo mucho en la conversación entre los colaboradores. Es verdad que a veces es difícil por tiempo, espacio, tener el chance de hablar, pero sí, a nivel práctico, yo tomo mucho en cuenta, o sea, yo diseño pensando en la luz, es decir, dónde viene la luz, cómo va a incidir la luz en los objetos, cómo está la cama, cómo está tal con respecto a esos ángulos. Y por otro lado, también en el sonido, es decir, si una locación es ruidosa o no, si hay manera de mitigar ese ruido, si el suelo suena
o no, este tipo de cosas que me he dado cuenta que pueden interrumpir la magia en un rodaje, ¿no? Por tu culpa. Si tú generas un set en el que el suelo truena cuando no se quiere, saca de concentración al director, saca de concentración el movimiento de cámara, saca de concentración a los actores, y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. A mí me pasó una cosa, digo, tú sabes que el rodaje del Faunas fue un rodaje durísimo para Muy todos, sí. fue de esos rodajes memorables por eso, dentro del rodaje. El principio fue muy complicado, pero después las cosas se fueron más o menos acomodando. Y había un set que a mí me gustaba mucho y que yo me sentía particularmente orgulloso, que era el set de El Hombre Pálido. El Hombre Pálido era, básicamente teníamos en un foro montado un pasillo y luego esta especie de bóvedas, que era el lugar donde estaba la gran chimenea, que estaba detrás del Hombre Pálido. Horas de maquillaje especial, ya sabes, rodaje complicado. Nosotros, yo había dicho, bueno, pues para poder rodar y etcétera, etcétera, vamos a poder quitar las paredes, casi todas las paredes, para que se pueda acceder y tal, y eso nos salvó al final la vida, pero no trabajamos juntos la persona de efectos especiales y yo. Con ¿no? respecto al set y eso, no, sino él llegó a preparar, porque veníamos nosotros, o sea, teníamos que construir muchos sets, uno tal, no, nunca conversamos profundamente de lo que era esa chimenea. Y entonces, esa chimenea quemaba mucho gas. Y ese gas se empezó a acumular por la forma de los sets, las bóvedas y tal. Por más aire que le tratábamos de meter, se empezó a acumular y nos empezó a llorar los ojos a todos. Pues tóxico, empezó a ser tóxico, ¿no? Sí, a Doc Jones también, etcétera, etcétera, al punto en el que tuvimos que interrumpir el rodaje por un tiempo hasta que fuera eso. Para mí fue un aprendizaje muy grande, es decir, por no tomar en cuenta esto, por minimizarlo, por más set espectacular que tengas, puedes verdaderamente romper el momento de magia del rodaje si no cuidas todas estas cosas. Y el sonido tiene mucho que ver con eso. Es decir, para mí el sonido tiene que ver con que si estás en medio de una actuación maravillosa, aunque luego se pueda doblar y lo que tú quieras, pero si estás pero es a lo que no aspiras. Si estás en un momento de actuación maravillosa y por alguna razón algo truena o tu locación está en medio del paso de los aviones todo el tiempo, al final se rompe ese momento de magia. Entonces, yo de alguna manera creo que mi relación con el sonido tiene más que ver con eso. Y luego tiene que ver con cuando se habla con el director y se habla con la gente de sonido y tal, tiene que ver con ciertos objetos específicos que funcionan durante la historia. Un fonógrafo que de alguna manera está ahí y que sabes que ese fonógrafo va a sonar de cierta manera, o un objeto que tiene que generar cierto ruido, o que sabes que luego se va a poner en postproducción y tal, pero si tú no tienes el objeto puesto, o el disco específico o tal, al final no les das esa posibilidad para que ellos puedan generar su diseño a partir de eso. Si tú piensas en los props ya como algo que va a acabar, o sea, cómo va a acabar en la película, pues puedes ayudar y puedes colaborar con el resto de los departamentos. Bueno, tenemos más preguntas. Vengan. José Romero, cómo han afectado las actuales pantallas reducidas tu labor como director de arte, ya que miles de nuevos espectadores no pueden apreciar todo el detalle posible de una película en pantalla grande? Sí, es interesante pregunta. A ver, yo sigo pensando que una película, aunque se vea en una pantalla pequeña, se pueden notar los detalles. Evidentemente es una experiencia radicalmente distinta, pero puedes verla varias veces y puedes entender también que, o sea, yo veo las películas clásicas ahora que he estado revisando, pues Kurosawa, o por ejemplo, digamos, ves la propuesta de Playtime de Jack Tati, ¿no? Y yo me imagino cómo funcionaba eso con los 70 milímetros y tal, pero yo tengo una experiencia también profundamente gozosa viéndola en la pantalla de mi computadora, ¿no? Y la entiendo. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo eso. Y luego creo que hay que empezar a desarrollar un instinto en qué tipo de gestos
van a funcionar mejor en la pantalla chica sin que esto traicione de alguna manera tu aproximación creativa. Es decir, y eso tiene, por ejemplo, también que ver con los digitales. Es decir, yo entiendo la pantalla para mí, o ahora lo creo, no nada más es lo que filma, sino es cómo va a acabar. Muchas de las secuencias que yo hago en las películas en las que Sí. tengo, ya no necesariamente es nada más la imagen rodada, sino yo lo veo como un lienzo. Digo, a ver, de la derecha para allá arriba, esto es físico aquí y esto es, lo rodamos en una locación. Si yo construyo otra cosa, esto es lo que va a complementar el centro del cuadro. Y luego la parte de arriba será digital y lo vamos a construir de tal manera, ¿no? Y entonces empiezas a generar un mundo que te da muchas posibilidades, ¿no? Y entonces empiezas a entender y yo lo veo como un lienzo, es decir, a veces haces unos gestos con espátula, a veces haces unos gestos con pincel, una cosa con un pincelito fino que necesitas así. Y entonces para mí son, pues eso, el uso de una locación o el uso de una herramienta digital o tal. Yo siento que estos gestos eventualmente pueden irse, conforme vas entendiendo más en dónde va a acabar tu, Sí, tu digamos, tu producto, creación, tu creación. poder eh, ahondar más en alguno o acentuar más alguno. Eso es lo que Bueno, creo. también dos comentarios interesantes también. A ver, Pedro García de Guadalajara dice que describes con tanta pasión y claridad todo lo relacionado con el cine, sonido, imagen, edición, que parece que alguna vez querrás dirigir una película propia. ¿Es verdad? No, o sea, no ahorita, no lo pienso como tal. No, yo me siento muy cómodo en este ámbito de creación. La verdad es que Sí. es algo, es interesante por varias razones. O sea, es interesante por cómo se dan los tiempos, es decir, eh, como por ejemplo en la preproducción, en la construcción de tu espacio, de tu set, tú de alguna manera tienes las riendas, por más que las compartas con los directores y tal, al final tienes las riendas. Luego, ¿cómo pasa eso hacia otra persona y cómo utilizan esta creación de cierta manera muy digamos, muy acordada, ¿no? Muy conversada y en donde tú también tienes voz, pero que de alguna manera pasa a otro tercio, y luego la postproducción, que es una cosa completamente ajena, o que era completamente ajena a uno, era mucho más el director de fotografía quien daba luces y tal, pero que yo ahora me involucro un poquito más con respecto a los procesos digitales, ¿no? Por otro lado, híjole, ¿cómo decir esto sin que suene arrogante? Pero hay una cosa muy interesante para mí de como el discurso que yo trato de poner, la idea o esta cosa de contar la historia con ciertas herramientas, no siempre es tan claro, ni para mí ni para los demás. Tengo como de alguna manera una especie de, como de cancha de creación que me gusta mucho, ¿no? Que no tengo que explicarla del todo, ¿no? Y que me permite colaborar con gente maravillosa de mi equipo también en eso que muy probablemente es difícil de poner en palabras si quieres explicársela a un director o si quieres explicársela a un director de fotografía. Pero yo me veo con Bárbara o con, digamos, o con mis colaboradores habituales, ahora con Carlos Jacques y así, y de pronto en una mirada entiendes que esto puede ser, que hay que apretar aquí, que hay que aflojar allá, porque de pronto hay esta cosa que a todos nos pasa, supongo que a los directores les pasará al final del proceso, que es cuándo demonios está un set listo. O sea, es decir, cuando no le falta nada, Cuando sabes que ya no no le le falta, falta no le nada, sobra, no que le si te pones sobra, ¿no? algo ya. Y que antes, cuando tenías menos experiencia y menos recursos, tenía que ver también con el tiempo que tenías, es decir, hasta dónde llegaste, ¿no? En ese sentido, pero que ahora sí puedes, o sea, yo sí puedo terminar un set de pronto 3 días antes y decir, ya está, ya no le falta, ya no le sobra. Explícame por qué, no puedo, no lo entiendo, ¿no? Es una cosa más
que siento y no es fácil racionalizarlo. Aquí también nos preguntan, bueno, ¿qué libros y películas imprescindibles para ver tu trabajo nos recomiendas? Y de qué manera, bueno, eso lo pregunta Carolina Caballero. Y después otra pregunta de Iván Basulto que dice, ¿de qué manera te reflejas tú como persona en los sets que creas? A ver, respondo primero la segunda. Yo como creador, yo como persona, o sea, uno crea en base a lo que uno es. Eso para mí es esencial, es entenderlo, ¿no? Si no, tenía una impostura. Yo soy el creador que soy, con lo que conozco, con lo que me falta por conocer, con lo que he vivido, con lo que me apasiona, con lo que me pone triste, todas estas cosas, digamos, ¿no? Y después hay esta cosa compleja que es, como estás interpretando la visión de otro, y cada película es distinta, ¿qué tanto pones de tu propia creación en cada proyecto, digamos, si son radicalmente distintos, ¿no? Luego entiendes que tiene que ver con el método de trabajo, tiene que ver con a dónde quieres llegar con los detalles, a dónde quieres llegar con las discusiones, a dónde quieres llegar con todas estas cosas que para mí, y va a sonar al lugar común porque de verdad que, y sí me da muchísima pereza eso, pero lo importante es, o sea, para mí no es el fin ahí, o sea, sino el camino. Es que lo que uno va aprendiendo y lo que uno va generando a través del camino, por supuesto, influencia directamente o determina directamente el final del resultado específico de eso, pero va más allá del proyecto mismo, es decir, se te queda para el resto de la vida, para el resto de tu aproximación como creador a tal y como ser humano, ¿no? Al final, yo no me separo cómo trabajo de quién soy, ¿no? Al Claro, es lo que contrario, te conforma como ser humano, ¿no? ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, por ahí van las cosas. Luego, con respecto a entender mi trabajo, yo creo que es importante, si yo tuviera que aprender, o sea, si estuviera interesado en un creador específico, el que sea, partiría de lo que ha hecho, con quién ha trabajado, ver el trabajo de la gente con la que ha trabajado y ponerlo en su contexto, digamos, histórico, histórico político o histórico, sí, sobre todo de ubicación, de dónde vienes, con quién has trabajado, cuál ha sido tu aprendizaje, cómo ha sido el tipo de cosas. Yo recomendaría, digo, no todas, de hecho, no todas mis películas se pueden conseguir por ahí, hay algunas que sí, ¿no? Que nos ha pasado a todos. Digo, Roma es para mí una película importantísima porque fue un proceso radicalmente distinto en donde los detalles determinaron realmente el resultado final de la recreación de época. Se puede ver El Fauno, se puede ver Un monstruo viene a verme, es una película de la que me siento Ay, maravilloso. también muy orgulloso, se puede ver Santitos por ahí de repente, Alejandro que estará viendo esto nos podrá decir dónde se puede ver, eh, y como eso, que además que fue un gozo trabajar con Alejandro, ¿no? La verdad es que yo la pasé tan bien en Santitos, tan bien, Creo que él les dio mucha libertad a ti y a Salvador y eso se refleja en pantalla. no, y había una aproximación muy fresca de todos, y yo Sí, creo que al final la película refleja eso, ¿no? Es una película que ha envejecido bien, que tiene frescura, sí, ¿cómo ¿no? no? Pero bueno, yo creo que es por ahí, yo te digo, para mí siempre se acaba hablando del Fauno o de Roma, que son dos películas que de alguna manera han tenido cierta repercusión a nivel internacional, pero bueno, todas las demás cosas que hay alrededor para mí también tienen ese valor. La gente con la que he trabajado y también lo que se estaba haciendo alrededor del cine en esta época y de las artes, ¿no? Es decir, yo para entender a Guillermo, además de entenderlo como creador, con toda su locura, bagaje, etcétera, etcétera, tengo que remitirme a Cronos. O sea, ese momento en el que necesariamente, o sea, lo complejo que era que alguien creyera en una historia
de vampiros, en una época en la que, de nuevo, había esa rebatinga por hacer películas poquísimas, y que todas además, o muchas, tenían un corte similar, digo, cada uno con su voz y tal, pero que había una cuestión muy social, que había una cuestión de postura y que había una cuestión también de, digamos, salvo algunos autores que eran muy, muy únicos, pero sí creo que de pronto para entender a Guillermo hay que entender dónde empezó, ¿no? Hay que entender Guadalajara de esa época, hay que entender su contexto familiar, hay que entender el maquillaje hermosísimo que hacen la película de Nicolás Echeverría, que es una película fundamental para mí, o sea, Cabeza de Vaca, es una película que revisito, que me levanta el espíritu, que adoro, ¿no? Y la adoro por el trabajo, por supuesto, de Nicolás, pero por todos los demás involucrados, y concretamente el maquillaje de Guillermo y de sus colaboradores es esencial en ese código, ¿no? Oye, Eugenio, también lo mencionaste un poco y te interrumpí para hacerte unas preguntas, pero eh, tu labor de director de arte, bueno, se ha ampliado mucho a la curaduría y a estos espectáculos que has diseñado, por ejemplo, para lo del Cirque du Soleil o para la inauguración de los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo llegas ahí? En Rusia. No, bueno. Llego a través de Daniele Finzi, gran amigo, que conocí justamente en Santitos, era la pareja de Dolores Heredia en ese entonces, un creador que me gustaba mucho, que tenía una carrera que estaba empezando. No estaba empezando, ya tenía algún tiempo, pero no tenía el boom que después tuvo que fue muy interesante lo que pasó con su carrera. Y nosotros hicimos juntos una obra de teatro hace muchos años, con Dolores y su hermana Ana, una obra que se llamó Te Amo, que a mí me gustó muchísimo meterme en un proceso, en un taller de creación con ellos, que culminó con esto. Nos fuimos a un teatro en La Paz, que estaba cerrado, y ahí pasamos algunas semanas encerrados, básicamente nosotros, con poquísimos colaboradores, todos lo hicimos a mano. Yo me acuerdo que hice los muebles con cable de acero, no cable de acero, sino alambre recocido, bueno, galvanizado, como casi esculpiéndolos, cada uno de los muebles que podíamos después doblar y meter en una maleta. Fue muy bonito lo que se sentía haciendo eso, pero después la vida me llevó a clavarme en el cine. En algún momento él hizo un espectáculo para el Cirque du Soleil que se llamó Corteo. Me llamó a ver los procesos. Estaba una persona que ahora ya es gran amigo queridísimo, que es Jean Gabas, un director de arte de cine también, francés, parisino, que hizo La ciudad de los niños perdidos y Delicatessen y Batel, películas bien interesantes. Luego trabajó con Bertolucci, hizo The Dreamers, y ahora, por ejemplo, luego hizo Jackie también con Larraín, y los dos nos clavamos porque yo estaba preparando el laberinto del fauno, y él estaba haciendo también una cosa con el laberinto de Schacht para entender, etcétera. Me llamó mucho la atención la investigación que había en el circo, la cuestión mecánica, la cuestión electrónica, todas estas cosas, la cuestión técnica en general. Y después después de muchos años, me ha llamado en distintos momentos. Yo siempre había estado ocupado, le había dicho que no. Por alguna razón me llama, bueno, coincide, yo estaba haciendo la película de Claudia Llosa, una película que se llamó Aloft, en Winnipeg, y me llamó creo que estaba empezando a prepararla, no me acuerdo, me dijo, viene esto, yo acababa de tener a mis niños y quería
no meterme en un proyecto de cine porque los proyectos de cine son tremendamente demandantes, no puedes hacer otra cosa, tienes que viajar mucho tiempo, siempre pones tu vida en pausa, Sí, sí. y la retomas y ya nada es lo mismo, y muchas cosas se van entre las manos, así, ¿no? Y entonces yo no tenía ganas de perderme ese proceso, y entonces me dijo, creo que ahora puede coincidir con esto, porque al final los procesos de unos Juegos Olímpicos no son necesariamente iguales que el cine. Tú creas en tu casa, tú vas y revisas en distintas partes del mundo donde se está haciendo la escenografía. Aquí concretamente era en York, en Inglaterra, hicimos la gran mayoría de las cosas. Por supuesto, teníamos que ir a Sochi, a Moscú, así, para Sí, hacer toda la parte alrededor de política, de medidas, de tal, pero en realidad todo lo creamos desde cada quien en su casa y luego nos juntábamos en distintas partes del mundo donde nos tocara. Y eran viajes muy cortos, de un fin de semana, así de ir, ver la escenografía en York y regresar, etc. Yo pude estar cerca de un momento importante en mi vida. Y por otro lado, eh, se fue creando esto que a mí me parece divertido, que me pareció muy divertido y muy retador. Entonces, fue otra vez lo mismo que con lo de Guillermo, fue aprender una técnica radicalmente distinta y unos tiempos de creación y unos códigos de creación distintas, y al final tratarlos de llevar a tu terreno. Yo siento que el número final, por ejemplo, de Sochi, que es este barco, este gran barco gigante que medía 52 metros de largo por 17 qué de bárbaro. alto, por 16, era como un edificio ahí que pasaba cruzando, es absolutamente un momento cinematográfico, es como de peli de Te Angelopoulos o de Fellini. Así me remitía, y yo quería que fuera una imagen profundamente cinematográfica, ¿no? Que de alguna manera reflejara lo que a mí me ha formado pues como espectador, como creador en ese sentido. Y con el circo fue similar, es decir, eh, yo no quería que fuera un circo del sol a luz o con una escenografía impresionante y no más. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? A mí, una de las cosas que me gusta del cine es el movimiento, pues entonces si no puedo mover al espectador, que es el punto de vista, pues voy a mover el escenario. Y entonces hice un escenario que era complejísimo, que se movía hacia distintos lugares para de alguna manera dar la idea de movimiento. Y por otro lado, en el cine uno va de locación a locación, es decir, vas creando mundos o vas reflejando ciertos mundos durante el proceso. En el circo normalmente es una escenografía y ahí pues ya estás, ¿no? Y funciona así. Entonces lo que yo hice fue crear una especie de caja negra, que me permitiera a través de los detalles y las cosas que se ponían, que eran, para lo cual utilizaba este escenario circular y todas estas cosas, poder llevar al espectador a distintos paisajes de México, concretamente pues al desierto o al interior de un centro nocturno, que ahí está, por supuesto, el imaginario de lo aprendido en el cine, ¿no? A mí me encanta Claro, en ese texto que escribe Ripstein sobre Fontanals, diciendo que realmente México encontró una identidad, y él concretamente también encontró una identidad a través de lo que se creaba en el cine mexicano, ¿no? Y yo también creo que a mí me pasa eso, es decir, yo añoro cosas que no sé si existieron o no existieron, pero que yo vi en el cine, ¿no? Que esa es una cosa que es extrañísima, estos, digamos, estos centros nocturnos en cierto sentido, o este México rural, que de alguna manera eran cosas que se crearon específicamente para el cine, pero que de alguna manera formaron la identidad de lo que nosotros somos, bueno, o lo que yo soy como creador, es decir, y como veo a mi país, ¿no? O ya a mi ciudad. querido Eugenio, ya casi nos tenemos que despedir, ya nos quedan unos minutos. Eh, Te agradezco muchísimo esta charla. Yo te quería preguntar tantas cosas y que nos hablaras de tus proyectos actuales y futuros. Creo que lo mejor para ti todavía está por venir. Tienes tanto que aportar y te agradecemos tanto este tiempo. Y les voy a recordar a todos los que nos están viendo que el próximo jueves no se pierdan la charla
que van a tener Everardo González con Nicolás Echavarría. Va a estar buenísimo. Pero bueno, tenemos unos minutitos más tú y yo. Elisa, yo también te quiero agradecer a ti, tú sabes, y este no es el momento de los cebollazos, pero cómo respeto el trabajo que has hecho y ordenado de todo este bagaje de lo que llaman las artes menores, por decirlo de alguna manera, o las disciplinas no tan conocidas del cine. Ay, yo te agradezco que desde siempre has sido tan generoso, Eugenio, de verdad, tan sencillo y tan generoso. Y yo espero que sigamos colaborando. Hay varios libros por ahí, en ciernes que ya te involucraremos y muchos proyectos más. Creo que ahora en estos tiempos que estamos encerrados es buen momento para reflexionar hacia dónde vamos y creo que te voy a hablar muy pronto para, Muy bien. para seguir colaborando. Otra cosa que quería decir y que también quería agradecerle a la academia, a la Filmoteca, a la Cátedra Berman, a todo el mundo, es que la verdad es que ha sido para mí un lindo aprendizaje el de escuchar a los que vinieron antes que nosotros en esto. Es decir, el formato de charla ha sido maravilloso y escuchar a Pasalicia, a Ripstein, a Bonilla, a Lucía, a todo el mundo, a mí, a Berta, por supuesto, sí, pues sí. a Nerio, ¿no? Da una luz en esto que te comentaba hace rato, de que uno es uno y su contexto también, ¿no? Y con quién ha colaborado y con quién ha formado sus equipos de trabajo, que para mí es una cosa esencial de transmitir, es decir, hay que formar equipos de trabajo porque al final eso, eso va haciendo crecer digamos, el discurso, ¿no? Sí, 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 sí. Han sido charlas muy agradables como esta. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues sí, ojalá que sigan haciendo estas charlas, que algún día podamos salir de este confinamiento y que sí nos veamos en Casa Buñuel tomando unos martinis, ¿no? Nos deben unos martinis. Bueno, Nos deben los salud, muchas martinis. gracias. Salud. Y bueno, también agradezco muchísimo a la Filmoteca de la UNAM, por supuesto a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Filmoteca, la Cátedra Berman y eh, Cultura UNAM, la invitación y el privilegio de poder platicar esta tarde con Eugenio Caballero. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bye bye.